Bienvenidos a una nueva emisión de Aguafiestas. Estamos nuevamente con nuestro amigo Ricardo Matosian y hoy para hablar sobre liberalismo, sobre los modelos del mundo y para hablar también sobre Cuba, hemos traído a Armando Rivas, que no solo es un teórico muy importante en el tema del liberalismo, sino que además, bueno, es cubano y ha venido a vivir a la Argentina, vive en la Argentina desde hace muchos años, de manera tal que creo que es un personaje ideal para hablar sobre todos estos temas. Vamos a los auspicios y enseguida al curso del programa. Créditos hipotecarios Ciudad Social del Banco Ciudad, para que puedas tener tu casa con un ingreso menor al que te piden los demás bancos. Llama al 0822-20400. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. La excelencia, un compromiso. Una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito, tenemos energía, somos energía. En estas épocas en que se habla de reformar nuevamente la Constitución Nacional y no ya el peligro parece cernirse sobre el tema de la reelección, eso casi diríamos que podría ser anecdótico. El verdadero riesgo al cual está sujeta hoy la Argentina es que la nueva reforma que emprende el kirchnerismo ataque la parte dogmática de la Constitución, es decir, la parte en donde Alberdi originalmente plasmó los derechos individuales. ¿Cuáles son las ventajas centrales que usted encuentra en el liberalismo sobre los modelos más dirigistas, más nacionalistas? Mira, primero que todo, el liberalismo, hay un problema grande con el léxico político, porque está lleno de definiciones cargadas de juicios de valor. El liberalismo muchas veces lo han considerado como que es una actitud frente a la vida. No. El liberalismo fue la concepción de un sistema ético, político y jurídico en función de la aceptación de ciertos principios, fundamentalmente éticos. Uno es que el hombre es como es y no como debe de ser. Por lo tanto, se creó un sistema para el hombre como es y sabiendo que el hombre es falible y esto está inclusive en el cristianismo porque el justo peca 7 veces, ¿no? Entonces, y este sistema se inauguró primeramente en Inglaterra en 1688 con la Revolución Gloriosa, en un país donde no había libertad, porque si hubiese habido libertad en Inglaterra, Estados Unidos no existiría. Y este sistema fue llevado a sus últimas consecuencias por los Estados Unidos, no, en un esquema que le han llamado el Rule of Law, que tiene un problema de traducción importante, porque cuando hablamos de Rule of Law, decimos en general un Estado de Derecho. No, Estados de Derecho hay muchos, el Rule of Law es uno en particular, que tiene como principio fundamental que a partir de que el hombre es como es, hay que limitar el poder político. Y la otra es la importancia de que las mayorías no tienen el derecho a violar esos derechos de las minorías, uno de los cuales es fundamental, porque bueno, tenemos la vida, la libertad, la propiedad, y sepamos que donde no hay propiedad, no hay creación de riqueza, ¿no? Pero uno que es importantísimo, que es uno ético, que es el derecho a la búsqueda de la propia felicidad, porque esto implica el reconocimiento político y jurídico de la eticidad de los intereses particulares. Ahora, don Armando, lo que han alegado tradicionalmente las corrientes más dirigistas, más nacionalistas, es que cuando se deja librado absolutamente a las fuerzas del mercado, de la sociedad, y no hay una organización desde el Estado, los pobres
tienen una situación más desventajosa. ¿Cuál sería la respuesta a esto? Esa es una mentira total. La actividad económica no se tiene que hacer desde el Estado porque no hay interés, ¿no? En la Argentina, YPF, cuando Shelley ganaba y eso ganaban plata, YPF perdía plata. ¿Por qué? Y los tres hacían la misma cosa. Y curiosamente, la Argentina fue el segundo país del mundo en implementar totalmente el sistema del rule of law, que tiene un carácter muy fundamental también, que es lo que los americanos llaman la revisión judicial, porque el que limita el poder político es el sistema judicial, que es el que define si una ley es o no constitucional, ¿no? O sea, no hacen las leyes, no pueden hacer leyes, por más que ahora los están acusando de haber hecho leyes en los Estados Unidos. La idea no es esa. La idea es que ellos son los que deciden si una ley es constitucional o no. Y esto es muy fundamental porque es la esencia de la división de la... Ahora vos adoptás una nueva terminología en tu último libro que se llama The Rule of Law. Sí. Y lo diferencias de la denominación que todos le dan al sistema, que se llama capitalismo. Exactamente. ¿A qué obedece ese cambio de denominación? Porque el primero que se dio cuenta, parece mentira, ¿no? Por lo menos que lo escribió, del cambio que había tenido la sociedad, fue Marx. Marx escribe en el Manifiesto Comunista la burguesía, que él la despreciaba, ¿no? La burguesía en solo 100 años ha creado más riqueza y más fuerza productiva que todas las generaciones anteriores. Lo que pasa es que a eso le puso capitalismo y creyó, de alguna manera, hizo creer que ese capitalismo estaba formado porque los capitalistas explotaban a los trabajadores, ¿no? Y que los capitalistas no sabían lo que habían hecho y que era como que habían encontrado ¿cómo se llama? Se habían comunicado con el exterior, ¿no? Y que había pasado, que habían encontrado la lámpara de Aladino. Y el que creyó eso fue el que no entendió nunca el sistema, porque el sistema, como dije antes, es un sistema ético, jurídico y político. Y el gran problema del siglo XX ha sido que los economistas han creído que la economía anda por su propio lado. El mercado existe solo donde existen derechos individuales. Es la consecuencia del ejercicio de los derechos individuales. Donde no hay propiedad, no hay mercado. O sea, el capitalismo es una denominación peyorativa a mi juicio, que Marx le atribuyó al sistema que se estaba desarrollando en esa época. Y lamentablemente ha tenido un éxito social porque el socialismo es la denominación que le dio el iluminismo a la demagogia. Cuando uno lee a Aristóteles, la demagogia, que dice cuando el pueblo se hace gobierno, ¿no? Viola la ley y desde entonces los aduladores del pueblo tienen un gran partido. ¿Qué estamos viviendo? Pero en el mundo, porque es lo que pasa en Europa. Tienen una crisis del socialismo y no pueden salir del socialismo porque el que trata de salir del socialismo pierde las elecciones. Ahora, don Armando, algunos críticos lo que dicen es que también los llamados modelos liberales, como puede haber sido Reagan en Estados Unidos, o en el caso de Europa, Margaret Thatcher, o incluso últimamente Aznar en España, también han fracasado. ¿Cuál sería su respuesta a eso? No, primero que todo que no es verdad que fracasaron. Gracias a Reagan hasta se cayó el sistema ruso. No, porque se enriquecieron los Estados Unidos enormemente en ese periodo. Y Aznar tuvo éxito. El que no tuvo éxito es Zapatero, que es zapatero a tu zapato. Y ahora mira en la situación que está España. No, que no es muy distinta de la de los demás tampoco, porque la deuda
de Italia es mayor que la de España. Y Francia tiene un gasto público que está en el 56% del Producto Bruto. ¿Quién paga por eso? Entonces, y por supuesto tiene un déficit de cerca del 5% del Producto Bruto y una deuda que está en el 80% del Producto Bruto. Y cuando uno está en esa circunstancia, tiene que saber que esa deuda no se puede pagar. Por suerte, por lo menos aprendieron algo con respecto a que tenían que salvar al sistema bancario, ¿no? Que esto lo dijo Friedman, ¿no? Que cuando se dio la crisis del 30, que la culpa de que la crisis hubiera sido así fue que no hubo, el Federal Reserve de Washington no quiso actuar como prestamista de última instancia. Porque si bien es verdad que los sistemas financieros y bancarios tienen tendencia, como dice Minsky, a la especulación, ¿no? Y la especulación, ¿qué cosa es? Es tratar de saber qué es lo que pasa en el futuro. Y el futuro es siempre incierto. Ahora, ¿qué diferencia hay? Pero sí. Lo que quería terminar es que el sistema bancario, el sistema financiero es el sistema sanguíneo del sistema de producción. Pero una cosa interesante acá es, ¿usted cree que estas aparentes crisis que se ha producido en algunos países en donde hubo políticas relativamente liberales, pero hubo un exceso de consumo, aparentemente? ¿Cómo se conjuga esto? Porque, por ejemplo, esto llegó a pasar en Alemania. Hace 10 años que Alemania está tratando, de algún modo, de bajar el consumo para poder adecuar su economía. ¿Cómo funciona esto en el liberalismo? No, es que no es el problema, no es el consumo. Es verdad que en los Estados Unidos ha habido un problema de consumo y por eso tienen un déficit comercial grande. Pero ese no es el problema está en el gasto público. Europa, los principales países de Europa, como Italia, Francia, Alemania, en la década del 60 tenían un gasto público del 18 al 22, 23% del Producto Bruto. Crecían al 4, 5%. En la década del 2000, el gasto público subió a cerca del 50% del Producto Bruto. ¿Y cuánto crecieron? Nada. Ahora ni siquiera han recuperado el nivel que tenían en el 2008. ¿No? Bueno, lo que pasa es que ese gasto público es una forma de fogonear el consumo, ¿no? Bueno, claro, pero y de destruir la producción, porque esta es la otra, claro. la otra o sea, parte. Es un fogoneo artificial desde el Estado. Desde el Estado. ¿No? Y lo que pasa es que ya cuando la gente se acostumbra a que puede vivir sin trabajar, no hace falta ser argentino, ¿no? Sí, porque a veces aquí en la Argentina se hace catarsis y cree que se inventó la estupidez. No, se practica, pero no se inventó en la Argentina. No, y Europa, una de las cosas que yo sostengo es el error de creer que existe la civilización occidental. En Occidente, hablando geográficamente, ¿no?, se produjeron las dos filosofías políticas más antitéticas: el totalitarismo y la libertad. Si no hubiese sido por los Estados Unidos, el mundo sería nazi o comunista. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el abordaje de una crisis como la del 30 y una crisis como la actual? Porque los políticos reducen el keynesianismo o invocan el keynesianismo como resolución de esta crisis que dicen semejante a aquella crisis de los años 30. Es totalmente diferente. La crisis de los años 30 fue un problema, si quiere lo describe Friedman en un libro que se llama Libre para elegir, o Free to Choose, ¿no? Pero lo principal es que cuando Keynes habla, el gasto público en los Estados Unidos era el 8% del Producto Bruto. Entonces lo que había era que tratar de levantar la demanda porque había fuerza productiva ociosa, ¿no? Ese no es el caso de Europa en este momento. Hoy es el fracaso del socialismo, pero la izquierda tiene la virtud de comprarse
y ahí resulta que es la crisis del capitalismo. Si un gasto público del 56% del Producto Bruto es capitalismo, ¿en dónde estamos? ¿No? En ese sentido, usted siempre hace una distinción entre Estados Unidos y Europa. Porque son diferentes, han sido diferentes históricamente, y la propia Inglaterra nunca llegó a ser como los Estados Unidos, porque como no tiene constitución, el poder y las prerrogativas que le sacaron a Rey las tiene el Parlamento. El Parlamento hace lo que quiere. Y cuando vino el señor Attlee en 1945, cuando se terminó la guerra, hizo política peronista en Inglaterra y Inglaterra destruyó la economía cuando nacionalizó el carbón, nacionalizó los ferrocarriles y todas estas cosas, ¿no? Y esto a mí es importante porque una de las cosas que quiero destacar es que el sistema es el que es trascendente. La gente es tan brillante o tan idiota en toda parte del mundo, ¿no? Porque si aceptamos que es porque si aceptamos la tesis de Weber, no, nosotros somos unos idiotas porque no somos ni protestantes ni anglosajones, ¿no? Entonces, no es cierto. Y hay un libro que yo tengo que se llama Reformation Europe, que dice, ni Calvino ni Lutero hicieron ninguna propuesta para agrandar el ojo de la aguja. Una alusión bíblica. Ahora, si bien lo que usted dice da la sensación de ser verdad, cuando uno va a Estados Unidos o va a Europa, Europa parece más vivible. Estados Unidos muchas veces parece una sociedad demasiado fría, ¿no? ¿Cómo se compagina esto, no? Porque en el fondo la política tiene que ser para la felicidad de la gente. Y una sociedad fría quizá es menos vivible que una sociedad caliente como es la europea. Bueno, yo no puedo discutir eso porque yo a Europa he ido muy poco, pero lo único que sé es que los franceses desprecian a los americanos, ¿no? Y los alemanes algo por el estilo. Los Estados Unidos es una sociedad abierta. Los europeos son aldeanos, ¿no? Y lo dice ¿cómo se llama? Ayn Rand, claramente, ¿no? En este tema. Como viven en este momento, todos están descontentos y cuando quieren cambiar algo, paralizan al país, como le pasó a Sarkozy cuando quiso elevar el nivel de la jubilación de 60 a 62 años, le paralizaron el país, ¿no? Porque no quieren trabajar, ¿no? Ahora, estar en contra de las ideas en boga actualmente, por ejemplo, es estar en contra de la igualdad, ¿no? Yo recuerdo que Alexis de Tocqueville, cuando escribió La democracia en América, decía que cuando llegaron en el Mayflower en el año 1620 los primeros emigrantes ingleses, ¿no? Dice que en ese momento eran todos iguales, porque tenían en común la lengua y la religión y las ideas. Pero eran todos iguales y todos eran labradores y todos se adjudicaron parcelas de tierra semejante iguales. No fue así, perdóname. No fue así. Entonces, él lo que decía era que eran iguales, pero no tenían por qué ser necesariamente iguales en un periodo de tiempo futuro. Bueno, ¿sabes que Madame Roland dijo alguna vez, libertad, ¿cuántos crímenes se cometen en tu nombre? Y Armando Rivas dice, igualdad, ¿cuántos crímenes se cometen en tu nombre? Porque todas las pretensiones de igualdad desde el poder político lo único que hacen es la desigualdad política para tener el poder, para hacer lo que quieren. Y llorando por los pobres se hacen ricos. Pero ¿qué es lo que sucede? Que se cae la producción de riqueza. Y esto está pasando en Europa y está pasando también en los Estados Unidos, porque los americanos han estado violando prácticamente
y ahora con este señor más todavía, principios... ¿Este señor es Obama? Este señor es Obama, sí. O sea, en realidad no se está mejorando Europa, sino que se está corrompiendo a los Estados Unidos. Bueno, creo que las dos cosas, lo cual me preocupa porque Estados Unidos es la alternativa, la única alternativa, ¿no? Y si en el centro de donde se empezó esto son los propios americanos hoy los que prácticamente no saben qué fue lo que creó al país. ¿Qué fue lo que lo hizo grande? Claro, porque no hay nada que hacerle. Cuando en los Estados Unidos era claro el tema de la república frente a la democracia. La democracia de mayorías es necesariamente el socialismo, ¿no? Porque ¿tú quieres que diga una frase mía? Sí. El socialismo se forja en la envidia, se administra desde la hipocresía, genera la pereza y destruye la riqueza. ¿Y sabes quién fue el primer socialista? Caín, que mató al hermano por envidia. Bueno, casi insensiblemente hemos caído en el tema de Cuba, porque de algún modo esta frase nos remite, parecería, a Cuba, de donde usted proviene. Sí. Una pregunta interesante. ¿Cómo era Cuba antes de la Cuba de Batista? Mira, yo sé que es difícil frente a lo que es la cosmovisión al respecto, ¿no? Creer que Cuba en 1959 era el país más adelantado de América del Sur, de América Latina. De América Latina. El que tenía el más alto estándar de vida, sin decir que aquello era perfecto ni que nosotros éramos perfectos. Porque hay que entender, a ti que te gusta Tocqueville, lo que dijo, tales son más fuertes los vicios del sistema que la virtud de los que lo practican. Y en Cuba funcionaba el sistema sin que nosotros lo conociéramos. Es decir, el sistema no era corrupto, los corruptos eran los políticos. El problema está cuando el sistema es el corrupto. En Cuba toda la actividad económica estaba en manos privadas. Funcionaban los teléfonos, la electricidad, todo andaba, ¿no? Y Batista, en un momento como porque entró por un golpe de Estado, después hizo unas elecciones que mucha gente dijo que también había hecho fraude. Pero en Cuba había libertad, todo el mundo entraba y salía cuando le daba la gana, e inclusive en la radio y la televisión se hablaba en contra de Batista y no pasaba nada. Lo que sí estaba pasando es que estos cretinos que estaban en la Sierra Maestra, ¿no? En La Habana estaban poniendo bombas en los cines. Y entonces a eso sí, cuando los agarraban, no se esperó de que mataron 30.000 personas. No había 30.000 personas en Cuba del lado de la revolución, porque si te metes en la cultura cubana no estaba politizada en absoluto. El cubano no sabía ni lo que era el comunismo. Te lo digo, y cuando te digo el cubano no te estoy diciendo la gente, no. Yo salí de la universidad sin saber prácticamente quién era Marx, ¿no? Un comunista en Cuba era un tipo raro, ¿no? ¿Usted hizo la universidad en Cuba? En Cuba, sí. Bueno, y después en los Estados Unidos también. ¿Usted era de La Habana? Sí, más o menos. Toda mi familia era de La Habana, pero mi padre vivía en un pueblo que se llama Ciego de Ávila. Entonces, ¿y no extraña el olor al mar? Nunca me interesó demasiado el mar. Yo fui un tipo raro, jugaba al tenis en Cuba, que nadie jugaba al tenis, así que y uno se acostumbra en Cuba a ver al mar. Ustedes tienen una pasión por el mar porque no lo ven, pero en Cuba lo tomábamos por dado, no quedaba más remedio que ver el mar. ¿Y volvería a Cuba? No creo, porque ya son demasiados años. Para mí ir a Cuba es ir a Miami. Porque, ¿qué es una nación desgarrada? No, porque es un país para uno. Un país para uno es su familia, son sus amigos, lo que conoce. Yo llego a Cuba hoy y soy tan extraño como ustedes. Lo único que yo sé es que todavía me acuerdo de los nombres de las calles.
pero llego allí y yo no puedo decir, mira, voy a ir a ver a fulano, voy a ir a ver a Ahora, mengano. una vez, antes de sufrir una condena que me aplicaron por haber escrito un artículo en La Nación sobre el Che Guevara y ya después no me dejaron entrar más a Cuba, antes de eso fui una vez. Y una vez, recorriendo el interior, me topé con un taxista que estaba muy enojado con el régimen cubano y le dije, ¿por qué no te escapás? Y entonces él hizo así el gesto de Fidel y dijo que se vaya él primero. Yo no me voy de aquí. Sí. Y bueno, sí, es posible porque a uno el costo que tiene el irse es grande. Lo que pasa es que de casualidad yo tuve la suerte que me enamoré de una argentina y vine a parar a la Argentina en ese momento. El amor en tiempos de cólera. Así que el amor vence a la política. Bueno, anda por caminos separados. Es interesante porque esto muestra que lo individual siempre está por arriba de lo sociológico. Pero por supuesto, pero esta es la esencia del sistema liberal, el conocimiento del hombre como es, que es lo que está en Hume. Y volviendo a esto, le digo una frase mía: más vale morir de amor que no se muere que vivir sin amor que no se vive. Me parece un lindo final porque es una especie de aporía eleática. Empezamos con el liberalismo y terminamos con el liberalismo. Muchas gracias, don Armando. Ha sido un placer. Gracias a ustedes. Hasta el próximo domingo. Créditos hipotecarios Ciudad Social del Banco Ciudad, para que puedas tener tu casa con un ingreso menor al que te piden los demás bancos. Llama al 0822-20400. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. La excelencia, un compromiso. Una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito, tenemos energía, somos energía.